Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar un rato a que ingresen todos los demás y vamos a comenzar lo que es la clase. Vamos a ir admitiendo. Buenas, buenas. Vamos admitiendo. Van ingresando todos. Vamos a esperar un rato más a que ingresen. Vamos a darles unos 7 minutos más que ingresen y después comenzamos a llamar lista.
Bueno, ya esperamos un minuto más y comenzamos. Y ya cargo el sistema. Qué bueno. Ya. Listo. Entonces, van a estar atentos a su nombre, por favor, cuando les llame. Aguilera Zavala Fede. Presente. Alcobar Segovia Jr. Álvarez Chávez Dayana. Araguino. Araguino. No hay. Balcázar Domínguez. Presente. Cardona Vaca. Castro Araúz. Presente. Coca Mercado. Presente. Córdoba Vaca. Córdoba. No hay. Durán Arredondo. Presente, Lisen. Ya. Egues Quispe. Presente, Lisen. Justiniano González. Presente. Justiniano Frías. Justiniano Frías. Ah, ya. Ya está. Lobos Segales. Presente, Lisen. Martínez Humana Roy. Presente, Lisen. Mois Rivero. Holguín. Obando Ortiz. Presente, Lisen. Bacadíes. Presente. ¿Alguien faltó a lista? Ya están todos en lista. Voy a recalcar a los que no están, los que no han respondido. A ver. Holguín. Mois Rivero. Córdoba Vaca. Cardona Vaca. Araguino. Y Alcobar Segovia. Presente, Lisen, presente. Ya. ¿Nadie más falta? Bueno, guardamos entonces. El día de hoy nos vamos a introducir a lo que es un nuevo tema. Vamos a ir viendo lo que es la biomecánica de lo que es la articulación de rodilla. Para ver y hablar un poquito de lo que es la biomecánica, vamos a hacer un breve repaso a lo que se ha visto, ustedes vieron en anatomía 1. Entonces, generalmente, como ya se han ido dando, el término de lo que es la biomecánica generalmente se basa en el análisis del movimiento mecánico de los distintos tipos de articulaciones.
Cuando nos referimos a los distintos tipos de articulaciones, nos referimos el movimiento que van a realizar y que nos van a permitir desplazarnos desde un lugar determinado a otro. Entonces, en lo que es la biomecánica articular a nivel de la rodilla, podemos indicar qué es el movimiento que podemos realizar. Está conformado por 3 componentes óseos, ¿ya? Esos 3 componentes óseos va a ser la parte distal del fémur, la patela, lo que es la patela y lo que es a nivel de los cóndilos tibiales, ¿no es cierto? Esos 3, la parte proximal de la tibia va a conformar la zona dorsal o la zona posterior del hueso de la patela o la rótula y a nivel de los cóndilos del fémur. Esas son las superficies que se van a conformar y van a articularse. Entonces, viendo la biomecánica de la articulación de rodilla, vamos a indicar que tenemos 3 superficies que van a conformar lo que es la articulación, 3 superficies óseas, que es la parte distal del fémur, donde se encuentran los cóndilos interno y externo, lo que es la patela, un hueso en forma triangular, y lo que son los platillos tibiales a nivel de las caras articulares del hueso de la tibia. Entonces, decimos que la articulación de rodilla es una articulación sinovial que conecta 3 huesos, el fémur, la tibia y la patela, en un gínglimo complejo compuesto por las articulaciones y van a formar la articulación tibiofemoral por las uniones entre la tibia y el fémur, y la articulación patelofemoral entre la que va a formar mediante el tendón del cuádriceps, lo que es las uniones entre la patela y la parte del fémur. La articulación tibiofemoral, como su nombre indica, es la unión entre la tibia y el fémur, mientras la articulación patelofemoral es la unión entre la patela y el fémur. Entonces, tenemos 2 tipos de articulaciones que se van a ir a conformar dentro de lo que es la articulación de rodilla. Como se observa en esta imagen, la articulación de rodilla está conformado por 3 densidades óseas. En la primera podemos ver en esta superficie que corresponde a lo que es la parte distal del fémur. Y aquí que se encuentra esta superficie con las caras rugosas donde se va a ir a articular es la patela o rótula. Y en la parte inferior encontramos los platillos tibiales que corresponden al hueso de la tibia. Entonces, para ir analizando un poco más a profundidad, vamos a ir viendo las caras articulares de lo que es la articulación húmero-tibial, fémoro-tibial, diré, y los medios de unión o fijación. Aquí vemos los medios de unión o fijación que vamos a ver. La conformación ósea que va a estar conformada por los cóndilos, el tendón del cuádriceps, la patela, el tendón patelar en la cara anterior, en los cóndilos que podemos ver tanto interno, el ligamento colateral externo, el ligamento colateral interno y el ligamento patelar en una vista anterior. Pero también podemos observar tanto en la vista anterior como la vista posterior. En la vista posterior va a ser más notoria lo que es el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. El ligamento colateral, tanto interno como externo. Se va a observar el hueso de la tibia y el peroneo y el hueso del fémur. Entonces, analizando, dice, ¿qué función va a cumplir la articulación de rodilla? Soporta la mayor parte del peso del cuerpo en las posiciones de pie cuando está en bipedestación. Está compuesta por acciones conjuntas de los huesos del fémur, tibia, rótula y los discos fibrocartilaginosos, que son los meniscos,
el fémur y la tibia conforman un cuerpo principal de la articulación, mientras la rótula actúa como una polea que sirve para la inserción de lo que es el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano que se origina a nivel de lo que es la cara rugosa en función de la transmisión de la fuerza generada en cuanto se contrae el cuádriceps. Entonces, como estábamos viendo hace rato en esta imagen, cuando si hubiese una contracción del cuádriceps, esta actúa como un tipo palanca, lo que es la patela o la rótula en el movimiento articular, pero la principal articulación es la que va a conformar el fémur con la tibia. La articulación accesoria, en otras palabras, sería lo que ejerce como una palanca, sería la articulación fémuro-patelar. Entonces, analizando desde este punto de vista, decimos que la rodilla está constituido por fuertes ligamentos que impiden que sufra una luxación, siendo las más importantes el ligamento lateral externo, el ligamento lateral interno, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Esos son los ligamentos más importantes que nos permiten la funcionalidad y los más conocidos, pero no son los únicos. Entonces, existen en la articulación de rodilla lo que son los platillos tibiales. Allí vamos a encontrar en cada extremo los menisco externo y el menisco medial o interno a nivel del hueso de la tibia. También vamos a encontrar lo que son las superficies o carillas articulares a nivel del cóndilo, la articulación, el hueso del peroné, el hueso de la tibia y las uniones ligamentarias, los ligamentos colaterales. También decimos que es una articulación compuesta de esta forma por dos articulaciones diferentes, la que dijimos, la articulación femorotibial y la articulación femoropatelar. La articulación femorotibial es la más importante, que pone en contacto las superficies con el cóndilo femoral y la tibia. Es una articulación bicondilia con dos cóndilos. Y la articulación femoropatelar está conformada por la tróclea y el femoral, y la parte posterior de la rótula es una diartrosis del género troclear. Entonces, tenemos dos tipos. Un tipo que va a ser la articulación femorotibial, va a ser condilia, y la articulación femoropatelar va a ser troclear. Tenemos dos tipos de articulaciones que van a ir a conformar lo que es la articulación de rodilla. En la articulación de rodilla también, como decimos, vemos la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia, la parte medial, ligamento medial o ligamento interno, el ligamento colateral externo, la carilla articular de lo que es el peroné, los ligamentos de uniones. Entonces tenemos que ir viendo toda la descripción a nivel anatómico. Entonces vamos a estudiar los elementos óseos. En los elementos óseos vamos a ver que en el extremo inferior del fémur presenta dos protuberancias redondeadas llamadas cóndilos, que están separadas en un espacio intermedio, como se denomina acá. En este espacio intermedio que observamos en la imagen, intercondilia. Aquí podemos ver cóndilo medial interno, cóndilo lateral externo. En su parte, dice, de su extremo superior del hueso del tibial, posee dos cavidades, las cavidades glenoideas, que sirven para albergar a estos cóndilos del fémur. Entre las dos cavidades glenoideas encontramos una prominencia o espinas tibiales, en las que se insertan los ligamentos cruzados en la parte anterior y en el extremo saliente de la tuberosidad anterior, que sirve como inserción del tendón rotuliano. Entonces, aquí en lo que es el hueso de la tibia, en esta parte anterior,
se va a originar lo que es el ligamento cruzado anterior y se va a insertar en la zona posterior. Esto generalmente entre el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior van a ir a conformar una sola vaina, se van a fusionar. Por eso cuando se confunde, pero tengan en cuenta el ligamento cruzado anterior, la vaina del ligamento cruzado anterior es más engrosada y más ancha que el ligamento cruzado posterior. Entonces, por otra parte, dice, la rótula se articula en la posición posterior, en su zona posterior, en la parte del fémur, se llama trocleal femoral. Entre ambas superficies se interpone un cartílago y el cartílago prerrotuliano que amortigua la presión entre los dos huesos, como habíamos visto aquí. El cartílago prerrotuliano que amortigua. En esta parte podemos ver en la zona posterior un cartílago prerrotuliano. Cuando realiza un movimiento determinado va a amortiguar esa articulación. Aquí, como podemos observar en esta imagen más notoria, aquí podemos ver el cartílago prerrotuliano que amortigua cuando hay un desplazamiento de lo que es o hace el movimiento de la flexión o la extensión. De la extensión cuando realiza el movimiento de flexión hace un desplazamiento. En esta imagen también podemos observar lo que es, aquí podemos observar lo que son las densidades del hueso interno, el tejido trabecular o tejido esponjoso. Y en la parte externa observamos el hueso compacto. Y las superficies blancas son las superficies fibrosas articulares, tanto a nivel de los platillos tibiales como la zona posterior articular de lo que es la patela y los cóndilos del fémur. Entonces, anatómicamente, ¿qué podemos observar? También vamos a poder observar lo que es la cápsula articular. En la cápsula articular vamos a ir observando que es una articulación que envuelve por una cápsula fibrosa en forma de un espacio cerrado en el que se alberga en la extremidad inferior del fémur y la rótula y en la porción superior de la tibia, que está cubierta internamente por una cápsula membranosa sinovial que produce el líquido sinovial. El líquido sinovial, si se daña la articulación, reduce la fricción entre las superficies de contacto durante los movimientos y cumple funciones de nutrición y defensa. Entonces, dentro de lo que es la cápsula articular, vamos a encontrar que tiene función, evita mediante el movimiento el contacto directo entre las superficies articulares. También el líquido sinovial, de si hay un daño a nivel de la articulación, se va a producir el líquido sinovial que va a impedir el impacto o el aumento del impacto articular. Ya. Meniscos. A nivel de los meniscos que encontramos a nivel lo que son los del hueso de la tibia, vamos a encontrar dos superficies fibrocartilaginosas que poseen vasos sanguíneos y terminan por inervadas por la sensibilidad, por lo que se lesiona, por lo que al lesionarse no se siente el dolor agudo, pero sí molestias en la zona. Están dispuestos entre lo que es la tibia y el fémur y hacen un contexto entre estos, pues la cavidad glenoidea de la tibia son un poco como una cavidad con el cóndilo femoral, presentando una convexidad más acentuada, diseñando un papel importante en los medios de unión
elásticos presentando una conexión de amortiguación cuando hay una descarga del peso total cuando se encuentra en la bipestación. Es importante como un medio unión elástico transmisible de las fuerzas compresivas entre la tibia y el fémur, y los meniscos disminuyen, dice, su grosor de fuera hacia adentro. Del extremo tiene una forma de O y en el interno tiene una forma de C. O a medida, o se puede decir que tiene una forma de una semiluna. En la cara superior es cóncava y en la cara inferior es lo que es inferior es plana. Se adhiere a la cápsula articular por su circunferencia externa, mientras en la parte interna queda libre. En ambos meniscos quedan unidos entre sí por el ligamento yugular. Entonces, en esta imagen vamos a ir viendo los contornos, la forma de los meniscos que vamos a observar. En esta parte, en la parte medial, observamos que tiene la forma de una semiluna en unión del menisco interno. El menisco externo vamos a tener en cuenta que tiene la forma de circular. Entonces, en esta parte, en la parte tanto anterior como posterior de la tibia, vamos a observar en la parte interna el cartílago fibroso que nos amortigua el impacto de las descargas. ¿Ya? Entonces, en esta parte también tenemos que ir analizando, gracias a lo que es el cartílago, ¿qué nos va a permitir? Entonces, vamos a ver dos superficies de las uniones articulares entre lo que es los cóndilos del fémur y los platillos tibiales que vamos a observar. Interexterna nos va a permitir un movimiento de rotación. Este movimiento de rotación es conjugado con la articulación coxofemoral. ¿Ya? En esta parte nos va a permitir los movimientos varus y valgum también, o movimientos de rotación en combinación con el fémur. También nos permite movimientos de flexión y extensión y rotación medial, lateral y antero-posterior, los movimientos de la flexo-extensión. ¿Por qué decimos que es conjugado con lo que es la articulación? Porque el movimiento neto de la rotación lo realiza a nivel de la articulación coxofemoral. Esto sería como una parte distal de la articulación, pero los movimientos por el subtipo de articulación solamente nos permite el movimiento de la flexo-extensión. Ahora, acá. Los medios de unión a nivel de la articulación de rodilla, vamos a ver que la articulación está sustentada por varios ligamentos que le dan estabilidad y evitan el movimiento excesivo de los ligamentos que están en el interior de la cápsula articular y se llaman intraarticulares y intracapsulares, entre los que se encuentran los ligamentos cruzados anterior y ligamento cruzado posterior. Por otra parte, los ligamentos que están fuera de la cápsula articular se llaman extraarticulares o extracapsulares. Entre estas articulaciones extracapsulares y extraarticulares, como el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo, que lo conforman y nos brinda la estabilidad para evitar el cizallamiento o el desplazamiento lateral, como vamos a observar en la imagen. Aquí vemos los dos medios de unión. Aquí la articulación fémoro-patelar y la articulación fémoro-tibial.
En aquí vamos a ver los medios de unión. En la parte superior observamos el tendón del cuádriceps, la patela, el tendón patelar o rotuliano. Observamos en la parte el ligamento lateral externo que se inserta a nivel de lo que es la cabeza del peroneo, el ligamento lateral interno, el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior, el cartílago articular, lo que es el cóndilo lateral, lo que es el fémur, el cuádriceps, la tibia y el peroné. Entonces, analizando la anatomía de la conformación estructural, vamos a ir observando los ligamentos intraarticulares, que las cuales conocemos con mayor frecuencia, que son el ligamento cruzado anterior, que se abrevia LCA, el ligamento cruzado posterior, que se abrevia LCP, el ligamento yugular o ligamento transverso, que une los meniscos por su lado anterior. También observamos el ligamento meniscofemoral anterior y el ligamento del menisco externo al cóndilo interno del fémur. Después observamos el ligamento meniscofemoral posterior o el ligamento Wings y el del menisco externo al cóndilo interno, que va a abarcar detrás del menisco femoral anterior. Entonces, a nivel de lo que es los más conocidos y que mayormente se van a lesionar son el ligamento colateral interno, el ligamento colateral externo, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, y el tendón, lo que es del rotuliano, y el tendón del cuádriceps. Por eso son los más mencionados. Entonces, en la articulación las uniones extraarticulares, vamos a ir observando lo que son la cara anterior, el ligamento rotuliano que une la rótula y la tibia. En la cara posterior vamos a observar el ligamento popliteo oblicuo o tendón recurrente que une el tendón del músculo semimembranoso al cóndilo externo del fémur. También tenemos el ligamento popliteo arqueado que une el cóndilo externo del fémur con la cabeza del peroné a nivel de la rodilla en la cara interna. También tenemos lo que es el ligamento alar rotuliano interno que une en el borde de la rótula con el cóndilo interno del fémur. Después tenemos el ligamento menisco rotuliano interno que une la rótula al menisco interno. Después tenemos el ligamento lateral interno o ligamento colateral tibial. En la cara externa tenemos los ligamentos alar rotuliano externo que une el borde de la rótula con el cóndilo externo al fémur. Y después tenemos el ligamento menisco rotuliano externo que une la rótula al menisco externo y el ligamento lateral externo o ligamento colateral peroneo. Después tenemos en la estructura de la unión articular vamos a tener la bolsa serosa. La articulación de la rodilla dispone, dice, más de 12 bolsas serosas que amortiguan las fricciones entre las diferentes estructuras móviles, y las principales son la bolsa serosa prerotuliana, la bolsa serosa de la pata de ganso y la bolsa serosa poplitea. Estas generalmente cuando se van a ir lesionando o inflamando, cuando se produce generalmente, estas bolsas serosas se encuentran una parte se encuentra a nivel anterior de lo que es el tendón rotuliano, otra se encuentra en la zona posterior, otra cerca de la inserción en la zona posterior de lo que es el tendón rotuliano. Estas bolsas serosas van a amortiguar los impactos. Estas son las tres principales y con las que mayor frecuencia se van a lesionar. Entonces, vamos a observar otra vez la anatomía en un patrón flexor. El fémur, tendón de cuádriceps, rótula, ligamento rotuliano,
ligamento colateral, el ligamento colateral medial, también los meniscos interno, menisco lateral externo, y los ligamentos cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Entonces, generalmente cuando se sufre patologías, los dolores se van a localizar en esta zona. En la primera, cerca donde se encuentra el tendón del cuádriceps. El tendón, inflamación del tendón del cuádriceps, donde la patela, dolor frente a la condromalacia, rupturas de rastreo, una bursitis o artrosis que se puede presentar. Después tenemos dolores en la parte de atrás por quistes de Bach, generalmente por degeneración articular. Dolor inferior en el extremo por rupturas de los meniscos o rupturas del ligamento colateral. Y en la parte inferior, que es la más común, dolor bajo, es por una enfermedad de Osgood-Schlatter. Generalmente esta enfermedad de Osgood-Schlatter se da en etapa de crecimiento. A ver, la conformación a nivel muscular vamos a tener que generalmente a nivel de la rodilla nos permite dos movimientos principales, que es la flexión y la extensión. Entre lo que vamos a tener que realiza los movimientos de flexos, extensión, y lo que es también realiza el movimiento de la flexión al hacer la rotación interna. Esto general porque es esta articulación sería una articulación accesoria cuando realiza lo que es la articulación coxofemoral, la rotación interna o la rotación externa, cuando la rodilla se encuentra en un patrón flexor. Los músculos flexores. Los músculos flexores generalmente sitúan en la parte posterior del muslo. Encontramos los isquiotibiales, el bíceps femoral, los músculos semimembranoso y semitendinoso, que serían los músculos flexores, principalmente, que se encuentran generalmente en la cadena posterior a nivel del muslo. ¿De cuánto a cuánto es el rango que nos permite de la flexión de rodilla? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a preguntar. ¿A quién preguntamos? A ver. Fabio Balcázar, dígame de cuánto a cuánto abarca el AMA a nivel de la flexión de rodilla. Fabio Balcázar, por favor responda. Obando, si quieres responda, no hay problema. No, licen, se me fue. Ya que levantó la mano, ya, responda. ¿De cuánto a cuántos grados va? Chicos, ¿cómo no se van a acordar si ya lo hicieron? Ya, entonces decimos que la flexión a nivel de la articulación de rodilla abarca de 0 a 145 grados, ¿no es cierto? Entre los músculos que van a realizar lo que es el movimiento de la flexión de rodilla, ¿cuáles son? Isquiotibiales, bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso. Ahora, también tenemos que analizar el movimiento contrario. Entonces, aquí en esta estructura vamos a ver la conformación de la articulación, desde la coxofemoral a la articulación. Aquí podemos ver el recto femoral, vasto lateral, vasto medial, que van a ir a conformar el cuádriceps, los músculos aductor mayor, aductor menor, pectíneo, psoas, ilíaco, el tensor de la fascia lata, generalmente que observa